chicos, hoy nos vamos a meter en un tema complicado. Vamos a tratar de explicar qué es la literatura, de qué hablamos cuando hablamos de literatura. Es un tema bastante complicado, complejo. Los teóricos no se terminan de poner de acuerdo si una definición es mejor que otra. Es algo bastante complicado, así que vamos a ir de a poco. A nosotros mismos, si nos preguntan, yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la primera vez que entraron en contacto con la literatura? Y muchos de ustedes por ahí piensan, y bueno, en la primaria, en segundo grado, que leímos tal libro. Y no, tenemos que ir un poquito más atrás, cuando eran chiquitos. ¿Nunca les contaron un cuento para dormir, o para que no hinchen, o les cantaron una canción? Bueno, esas también son formas de literatura. La literatura es algo que está presente en el ser humano desde siempre. Incluso fíjense que pasan los siglos y la literatura sigue estando dentro de nuestra sociedad, como algo importante de la sociedad. ¿Qué tiene entonces eso para que dure tanto y tampoco cambie tanto a lo largo de tanto y tanto tiempo? Primero vamos a pensar, ¿todo lo que yo leo es literatura? Si yo tengo, por ejemplo, un diario, este manual de geografía, un manual de biología del cuerpo humano, y tengo este libro de Harry Potter. ¿Yo los puedo leer? Sí, todos los puedo leer. ¿Son literatura? Bueno, acá es donde nos ponemos un poco... Vamos a poner esto un poco en discusión, porque ¿qué diferencian estos textos? ¿Qué tienen de diferente? ¿Qué hace a un texto literario o no literario? Para comenzar a descifrar un poco esto, vamos a ver qué nos dice el diccionario acerca de qué es la literatura. Bueno, el diccionario de Capeluz nos dice, creación escrita de la imaginación. Acá tenemos una palabra clave, hablando de literatura, que es imaginación. Por otro lado, diccionario Estrada, arte bello que utiliza la palabra. Acá aparece por primera vez la palabra arte, referida a literatura, y eso está muy bien, porque la literatura es un tipo de arte. La Real Academia Española se va a la etimología de la palabra, al origen de la palabra literatura, y nos dice que viene del latín litera, que significa letra. Sigamos. El diccionario Sopena dice, teoría de las composiciones literarias de una nación. Acá esta definición se refiere al grupo de obras literarias de un país o de una región, tal vez, como literatura argentina, literatura española, literatura latinoamericana, etc. Continuemos. Arte que consiste en expresar sentimientos e ideas con palabras escritas o habladas. Esto nos dice el diccionario Santillana, y también acá podemos ver una idea que hablamos al comienzo de este video, que es que la literatura no solamente es escrita, sino también oral, y es muy importante la oralidad hablando de literatura, porque es el primer contacto que tenemos con ella, ¿no? Cuando somos chiquitos y nos contaron un cuento, una canción. Nuevamente en esta definición aparece la idea de literatura como arte, y también aparece su finalidad, su función, expresar sentimientos e ideas. Finalmente, tenemos la definición del diccionario Larousse, un poco más compleja que las anteriores, ¿no? Dice, arte que utiliza la palabra como medio de expresión, ajustándose a códigos estéticos que varían en los distintos períodos históricos o autores individuales. ¿Qué significa esto? Bueno, la literatura como arte va cambiando a medida que pasa el tiempo, o en diferentes períodos históricos. Hay como modas literarias o formas de escribir que van cambiando con las épocas. Los escritores muchas veces se ajustan a estas modas, a estas normas estéticas, a estas reglas para escribir, pero muchas veces, y tal vez más importante aún, hay escritores que se rebelan contra estas normas, contra estas reglas de la escritura, y ahí es cuando la literatura evoluciona y va cambiando. Tomemos algunas de las palabras clave que aparecieron en estas definiciones
y que también vamos a ir desarrollando con mayor profundidad a lo largo de todo este video. Muchas de estas definiciones hablan de creación, lo que implica procesos de la imaginación, es decir, crear historias nuevas, realidades nuevas, utilizando mi imaginación. También estas definiciones hablan de estética. ¿A qué les suena la palabra estética? ¿En qué piensan ustedes cuando se habla de estético? Si yo les digo que alguien fue a un centro de estética, seguramente ustedes pensarán en un lugar donde la gente va a peinarse, a arreglarse las uñas y esas cosas. Y no estamos equivocados, porque la estética tiene que ver con la belleza, con algo lindo, ¿no es cierto? Y en el arte, esta estética, esta belleza, tiene que ver con su función, con su objetivo, es decir, lograr algo bello, algo lindo, que ya vamos a ver a qué nos referimos con belleza dentro del arte. Por otro lado, se habla de la importancia de las palabras, pero de las palabras como instrumento para lograr este objetivo, es decir, para lograr conseguir algo bello. Por último, se nombra el código, es decir, las reglas que determinan la forma del arte, en este caso la literatura, y que son normas que van cambiando con el paso del tiempo, que van cambiando según las épocas. Diferentes épocas, diferentes normas dentro del arte, diferente código estético. Si nosotros leemos un libro de hace 200 años atrás y lo comparamos con uno escrito el año pasado, vamos a encontrar una escritura totalmente diferente. Lo mismo si vemos un cuadro pintado en el siglo XV y lo comparamos con un cuadro del siglo XX. Vamos a notar muchísimas, pero muchísimas diferencias. Bueno, a eso se refieren los diferentes códigos estéticos que van cambiando con las épocas. Entonces, cuando hablamos de imaginación, cuando hablamos de creación, estamos hablando de ficción. Es decir, del acto de fingir, de inventar algo nuevo. Algo que es producto de nuestra imaginación, que sale de nuestra cabeza, pero no fingir para engañar o para mentir, sino para crear, ¿no? Fingir significa, en este caso, hablando de literatura, ficción, hablando de literatura, significa crear mundos nuevos, personajes nuevos, situaciones nuevas, ¿sí? Todo que salga de nuestra cabeza, de la imaginación del escritor cuando se sienta a escribir o cuando cuenta un relato, ¿cierto? De este modo la ficción nos permite a nosotros pensar nuevas realidades y también cuestionar y repensar nuestra propia realidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo o me enfrento a textos como un periódico o un libro de geografía, por ejemplo, me pregunto, ¿esto es ficción? ¿Esto es literatura? Y la respuesta es que no, porque parten de hechos que son verdad, que existen en la realidad. No están creando nuevas realidades, sino que se basan en la realidad que nos rodea para poder explicar o desarrollar un tema. Entonces, después de haber visto esto, podemos pensar en aquellas obras de la literatura que dicen basada en hechos reales. ¿Nunca vieron, por ejemplo, una película de terror que empieza diciendo, para asustarnos un poco más, basado en hechos reales? O leímos una biografía, o una novela que narra un hecho histórico. ¿Qué significa esto de basado en hechos reales? ¿Es ficción o no? ¿Es literatura o no? Yo creo que ahí la clave está en la palabra basado, es decir, inspirado en hechos reales. Pero sigue siendo literatura. Pensemos, por ejemplo, que yo quiero escribir una novela que narre el cruce de los Andes, ¿no? Y pongo como personaje principal a San Martín. Va a ser el personaje de mi novela, pero yo por ahí voy a agregar pensamientos que yo no sé si tuvo, personajes extra que yo no sé si estuvieron en el cruce, situaciones noveladas, descripciones de paisajes que yo no vi y que no sé si fueron de esa manera.
Entonces yo utilizo un hecho de la realidad, un hecho que ocurrió realmente, para crear algo nuevo. ¿Sí? Me inspiro en eso para crear una obra nueva, que va a tener elementos históricos tal vez, pero muchos van a salir de mi imaginación. Vayamos a nuestra realidad de todos los días. Yo salgo de mi casa temprano, voy caminando al trabajo y me empiezan a correr un par de perros. Salgo corriendo, pues los perros me persiguen que me quieren comer. Llego al trabajo, todo transpirado, todo cansado, y le cuento lo ocurrido a un compañero. Y le voy a decir, no, me corrieron unos perros, me quisieron agarrar, y por ahí le digo, en vez de 2 perros eran 5, y eran grandotes, por ahí eran 2 caniches toy, y yo le cuento que eran 2 lobos feroces del bosque que me corrían para todos lados, y le cuento que salté paredes y trepé árboles, cuando en realidad por ahí me ladraron a través de la reja. Entonces yo también, a partir de situaciones que me ocurren a mí en el día a día, puedo crear o imaginar cosas que salgan de mi cabeza. Lo mismo por ahí con un cuadro. Yo me voy de vacaciones y me fui a la playa y me quedaba horas y horas mirando el mar y volví acá al medio de la ciudad y del ruido y no me gusta nada y yo quiero estar en el mar de vuelta, entonces pinto un cuadro. Y un cuadro de la playa, un cuadro que yo cuelgo en la pared y no sé si es una ventana que da al mar o un cuadro de lo igual que está. Pero no es el mar. No tiene el olor del mar, el viento que me pega en la cara, los colores no son los mismos porque los colores en el mar cambian con las horas. Entonces es algo que sale de mi cabeza, que intenta representar eso que yo vi, eso que yo viví, pero no es la realidad. La realidad es esto. Es lo que nosotros vemos, tocamos, olemos, lo que percibimos con nuestros sentidos, ¿sí? Lo que yo puedo utilizar también para crear situaciones nuevas, situaciones de ficción, situaciones literarias. Por este motivo tenemos muchos tipos de textos literarios o de géneros literarios. Textos que se parecen muchísimo a la realidad, textos que tienen un altísimo nivel de verosimilitud, que intentan copiar a la realidad hasta en el más mínimo detalle, como el realismo, como la novela histórica, como el policial, pero aunque copien la realidad en su más mínimo detalle, no dejan de ser una ficción, una creación literaria. Y también tenemos textos o géneros literarios que se alejan más y más de lo que nosotros llamamos realidad, como la ciencia ficción, el fantástico o el terror. Bueno, para intentar explicar un poco esto de la ficción y de la realidad, vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es un cuadro de un artista francés que se llamaba Magritte, y lo que vemos acá es una pipa. Nosotros lo vemos y automáticamente lo identificamos como una pipa. Pero el artista puso debajo una frase que dice lo siguiente, está en francés, yo se las digo en castellano. Acá dice, esto no es una pipa. Entonces, ¿por qué les parece a ustedes que el artista quiso hacer esto? Bueno, para mostrarnos que el arte no es la realidad, sino que el arte, por más que se parezca muchísimo a la realidad, siempre es producto de la imaginación, siempre es ficción. Él se imaginó una pipa y la puso ahí, pero es el dibujo de una pipa. ¿Qué es una pipa? Esto. Yo la puedo ver, la puedo tocar. Esto es una pipa. Lo que vimos nosotros es el dibujo, la representación de una pipa. Lo mismo ocurre si yo les muestro la siguiente palabra. Pelota. ¿Esto es una pelota? No. Esta es la palabra que representa a una pelota. Es la idea de una pelota, pero no es la pelota. Una pelota es esto. Yo la puedo ver, la puedo revolear. Esta es la realidad. Esta es una pelota. Esta es la representación de eso. Entonces, por más que se parezca muchísimo a la realidad, no deja de ser ficción, no deja de ser producto de nuestra imaginación y que tiene que ver también con nuestro punto de vista, ¿sí? Si yo imagino una casa, por ejemplo, yo tengo en mi cabeza ahora la imagen de una casa. Seguramente va a ser muy diferente a la que tienen ustedes, ¿sí? Eso también tiene que ver con el punto de vista, con nuestras propias experiencias, con nuestra forma de ver el mundo, que también nos hace crear
cosas diferentes. También podemos pensar en la finalidad de la literatura, en cuál es su objetivo. Si yo les muestro, como hicimos al principio del video, unos manuales de naturales, y les pregunto cuál les parece a ustedes que es su objetivo, su finalidad, y me van a decir explicarnos o desarrollar diferentes temas relacionados con la naturaleza, el cuerpo humano, la ecología, etc. Si yo les pido que lleven un diccionario, ¿cuál les parece a ustedes que va a ser la función de este libro? Y darnos las definiciones o encontrar el significado de determinada palabra. Si yo en cambio les traigo unos diarios, ¿cuál les parece a ustedes que va a ser el objetivo del diario? La finalidad, ¿para qué compramos un diario? Y bueno, para enterarnos de las últimas novedades del mundo, ¿no? De las noticias más importantes de la actualidad. ¿Cuál les parece entonces a ustedes que va a ser la finalidad o el objetivo de la literatura? Al principio del video habíamos hablado de una finalidad estética, de una función estética. Y efectivamente, ese es el objetivo de la literatura. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa estético? El estético tiene que ver con la belleza, pero no significa algo bello, sino cierta preocupación por la belleza. Intentar definir o crear algo con una idea de belleza que tiene determinado artista. Y esta es una complicación enorme, ¿no es cierto? Porque la belleza o lo que es lindo para uno puede no ser lindo para otro, ¿no es cierto? No a todos nos gusta lo mismo. Los gustos cambian, ¿no es cierto? Según la persona, según la época, según la sociedad. Es algo muy personal. Para entender un poco esto, les propongo ver los siguientes cuadros. El primero de ellos se llama Saturno devorando a su hijo, de Goya, un pintor español. El siguiente cuadro se llama La lección de anatomía, de Rembrandt. Y por último, tenemos La vuelta del malón, del pintor argentino Ángel de la Valle. A mí estos cuadros me impresionan un montón, pero al mismo tiempo me encantan. Son cuadros que me fascinan. No es que muestren una situación agradable, me parece que al contrario, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué son arte? Los tres están considerados como obras de arte por todos los críticos del mundo. Y si son arte, deberían tener una función estética, una búsqueda de la belleza. Y si lo que están mostrando a mí me perturba, me inquieta muchísimo, y no están mostrando ni presentando situaciones felices y agradables, uno podría pensar automáticamente, esto no es belleza, esto de belleza y armonía no tiene nada. Pero no debemos confundir belleza y armonía con arcoíris entre nubes de algodón y mucho caramelo chorreando. No, eso no es belleza. La belleza que busca el arte es otra cosa, ¿sí? Es mostrar cómo a partir de las cosas a veces horribles y dolorosas puede generar algo. Nos puede movilizar en el interior, nos puede conmover, nos puede provocar admiración por cómo está pintado un cuadro, por los sonidos que utiliza determinada pieza musical, por las palabras que se utilizan en una descripción o en la narración de un hecho. Esas palabras, esa pintura, esa música me conmueve, me genera algo en el interior, me moviliza. Esa es la belleza que busca el arte, conmover, movilizar, a pesar de que lo que está mostrando es algo terrible, doloroso, horrible. No importa eso, importa el hecho de que consigue su objetivo, consigue provocar algo en el lector, en el observador de un cuadro, en el oyente de una pieza musical y con todas las artes. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Espero haber sido claro, espero no haberlos confundido más con este tema que es bastante complejo,
qué es la literatura, qué es el arte, qué es la belleza en el arte, es un debate que está abierto y que seguirá abierto por siempre, porque siempre va a haber nuevos puntos de vista al respecto. Lo importante es que ustedes puedan cuestionarse esto, generar nuevos interrogantes, pensar por qué el arte es nuestro principal medio para expresarnos, algo que seguimos usando y también seguiremos utilizando, ¿no? El arte como una forma propia del ser humano, intrínseca del hombre, ¿no? Del ser humano, para poder expresar ideas, sentimientos y emociones. Bueno, cualquier duda que tengan, me escriben un comentario y nos vemos la próxima. Hasta luego.